Vamos a seguir leyendo el texto que les había enviado el otro día, ¿sí? Ahí se está sumando Cristina. Hola, Cristina. Hola. Ahí está Pablo. Bueno, buenísimo. Hola, Pablo, ¿cómo andas? Bueno, vamos a continuar un poco con el texto que estábamos viendo, ¿no? Y bueno, habíamos visto algunas propiedades, algunos ejemplos generales, y faltaba esto de números primos compuestos y algunas propiedades más. Simplemente lo vamos a leer y pensar un poquitito para seguir continuando, digamos. Bueno, dice, números primos y compuestos. Dice, sea A perteneciente a Z, o sea, a los enteros, con A perteneciente, o sea, A pertenece a los enteros, pero A no es o no pertenece, ni es -1, ni es 0, ni es 1. ¿Sí? O sea, esos tres casos los tenemos que sacar para hablar de números primos y compuestos. ¿Por qué? Porque el elemento 0, ¿cuántos divisores tenía? ¿Se acuerdan? O sea, a 0, ¿por cuántos números lo puedo dividir? El 0, yo lo puedo dividir por Infinitos. 2, claro, infinitos. ¿No? El 0 tiene infinitos divisores. Entonces, por eso lo sacamos. El 0 tiene infinitos divisores y es el único número que tiene infinitos divisores. Después, el 1, ¿cuántos divisores tiene el 1? Infinitos. No, el 1 lo puedo dividir por ¿quiénes? No, pobrecito, por el 1 y el 2, y el 1 es -1. Y 1, y ya está. Y nada más. O sea, al 1 lo puedo dividir o por 1 o por -1. O sea que tiene dos divisores. No tiene más. Bueno, bárbaro. Y el -1, él le pasa lo mismo. O sea, ¿cuántos divisores tiene el -1? Dos. Solamente el 1 y el -1. Entonces, ahí tengo tres casos. El del 0, que tiene infinitos divisores. El del 1 y el -1, que solamente tiene dos. Ahora existen todos los demás números, ¿no? Entonces, el primer puntito dice, se dice que A es primo si, y ese así con dos sí, significa sí y solo sí. O sea, cuando ustedes vean en un libro que diga sí con dos sí, no es un error de impresión, sino que significa sí y solo sí. Bueno, entonces, se dice que A es primo si, solo si, A tiene únicamente 4 divisores. ¿Sí? O sea, cuando tenga 4 divisores, vamos a decir que es primo. Perfecto. 4 divisores, en general, cuando uno habla de divisores, habla de positivos y negativos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que cuando yo decía, bueno, si 4 es un divisor de 8, bueno, el -4 también lo va a hacer, o sea, van como de a parejas. Entonces, tiene 4 divisores a secas, o sea, 4 divisores tanto positivos o negativos, o simplemente 2 divisores positivos, que es lo mismo. Por ejemplo, el 2 o el -2 tiene 4 divisores, o sea, se puede dividir por 1, por -1, por 2 y por -2. Bueno, entonces vamos a decir que es primo. El 3 le pasa lo mismo, puedo dividirlo por 3, por -3, por 1 o por -1, tiene 4 divisores. El 5 le pasa lo mismo, el 7 le pasa lo mismo, el 11, el 13 y todos los números primos que le siguen, ¿sí? Entonces, cuando yo encuentre que tenga 4 divisores únicamente, voy a decir que es primo. En general, los números primos se notan con las letras P, Q, R, y en realidad es como que está lo mismo con qué letra, pero bueno, en general se le pone P y Q, como en las proposiciones cuando las trabajábamos. Bueno, se dice que A es compuesto si, o sea, si solo si, A tiene más de 4 divisores. ¿Sí? ¿Puede tener 5 divisores un número? No, porque siempre van de a pares, o sea, si tengo 4 divisores y tengo uno más, voy a necesitar, o sea, siempre van a ser un número par en general, ¿sí? Porque no podría, salvo el 0.
que tiene infinitos, que no es ni par, ni impar, ni nada. Bueno, entonces, se dice que A es compuesto si tiene más de 4 divisores o más de 2 divisores positivos. Por ejemplo, el 4, el 6, el 8, el 9, el 10, y hay de varios ejemplos. Y dice, se observa que A es compuesto si, o sea, si solo si, tiene un divisor positivo de entre 2 y el módulo de A y menos 1. Esto lo puedo leer como que D está entre 2 y el módulo de A de menos 1, o lo puedo leer como 2 menor o igual que D, menor o igual que el módulo de A menos 1. Pues ya vimos que los divisores de A, positivos de A, siempre el 1 va a estar asegurado. O sea, fíjense que acá dice divisores más, o sea, divisores positivos. O sea, todos los negativos no me van a interesar. Y siempre el primero, el 1 siempre va a estar para cualquier número A. Y el último, fíjense que es módulo de A. O sea, el número mismo. Si yo digo los divisores de 35, bueno, 1 va a estar y 35 también tiene que estar. ¿Sí? Entonces, si tiene algún divisor en el medio entre el 1 y el módulo de ese número que yo quiero calcular, voy a decir que es compuesto. Y si A tiene más que 2 divisores positivos, tiene que haber ven que ahí dice algún lugar en el medio, entre el 1 y el módulo de A. ¿Sí? Por eso arranca, fíjense cuando dice 2 menor o igual que D. Y bueno, sí, porque el 1 no puede estar incluido, o sea que tiene que ser un número que esté entre 2, que es el que le sigue, y del módulo de A bajar 1, porque el módulo de A ya sería el último, tiene que haber 1 en el medio. Bueno. Listo. Dice, se verán ahora algunas propiedades propiedades importantes de la divisibilidad. Bueno, entonces, vamos a empezar. Dice, el primero dice, si D divide a A y D divide a B, entonces D divide a A más B. Esta la vamos a usar mucho, por lo menos cuando empecemos a hacer ejercicios. Entonces, vamos a ver por qué pasa eso, ¿no? Vamos a analizarlo un poquitito, esa primera. Yo tengo que a mí me dicen que D divide a A y me dicen que D divide a B. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasaba? Cuando a mí me decían que D divide A, o sea, eso me lo dan como me dicen, eso pasa, ¿sí? Eso es como una hipótesis. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar que yo al número A lo tengo que poder escribir como un cierto K1, le voy a poner, por D. ¿Sí? Por definición, tanto D como A es un número entero. Y K1 también es un número entero porque me dijeron D divide A. Bueno, entonces si me decís que D divide A, K tiene que ser entero. Entonces esos son 3 enteros. Y ahora me dicen que D divide a B. Bueno, entonces pasa lo mismo. Y lo voy a poner acá abajo. Voy a poner B tiene que poder escribirse como un cierto K2 por D. ¿Sí? Porque D divide A y D divide a B. Bueno, entonces acá tengo un sistemita de ecuaciones y lo único que voy a hacer es sumarlos. ¿Sí? Entonces, de un lado me va a quedar A más B y del otro lado me va a quedar K1 por D más K2 por D. ¿Sí? Entonces, de la segunda parte, lo que voy a hacer es sacar factor común D. Entonces me va a quedar K1 más K2 que multiplica a D. Entonces pienso, digo, A era un número entero, B era un número entero, así que A más B también es un número entero, K1 más K2 también le pasa lo mismo, entonces como todo esto es un entero, y A más B también, y D ya lo era de antes, entonces, listo, ahora voy a decir que B
divide a A más B. ¿Sí? ¿Por qué lo divide? Porque yo puedo escribir A más B como un cierto entero por D. Por eso lo divide. ¿Sí? Bueno. Y ahí... no, quería ver si podíamos hacer un ejemplo con números reales. Bueno, dale. De- Yo digo, a ver. 2 divide a 6, por ejemplo, ¿no? Y 2 siempre tiene que ser el mismo, ¿no? Acá divide a 8, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, de estos dos, yo voy a decir que 2 divide a 6 más 8. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? Me queda que 2 divide a, ¿cuánto? Ah, claro. Me mareé, 14. 14. Claro, entonces 2 divide a 14. ¿Sí? Bueno, esto funciona así, pero recuerden una cosita, este número tiene que ser igual a este. O sea, acá dice D divide algo y D divide a otra cosa. Entonces, si divide a las dos cosas, tiene que dividir a la suma. ¿Sí? Esto es lo que quiere decir con ejemplos. Bueno, vamos a ponerle acá ejemplo. Perfecto. Vamos a la segunda. D divide a A y D divide a B, entonces D divide D divide a A menos B. Es la segunda. Bueno, se imaginarán que esto funciona de la misma manera. Vamos a hacerlo igual, pero es igual. Muy parecido. A mí me dicen que D divide a A. Y me dicen también que D divide a B. Bueno, pero si me dijeron que D divide A, entonces A es igual a un cierto Z, que lo llamo K1 por D. Y B me dijeron que también D divide a B, así que va a ser otro entero por D. Bueno, pero acá en vez de sumar, resto, entonces me va a quedar que A menos B es igual a K1 por D menos K2 por D. Y lo único que me queda por hacer es sacar factor común D. Entonces me va a quedar K1 menos K2 que multiplica a D. A y B era un número, eran enteros cada uno. Y yo no dije que la resta también cae en enteros, pero la suma sí, así que la resta se la piensa de esta manera, para que entre, digamos. Pero bueno, se dan cuenta. Y esto de acá también lo mismo. Esto tiene que ser un entero, ya que K1 y K2 eran enteros. Entonces voy a poder decir que D también divide a la resta. Y para el caso anterior, yo tengo que 2 divide a 6 y 2 divide a menos 8. Bueno, entonces 2 divide a 6 menos 8. O 8 menos 6, como se me dé la gana. Entonces acá me queda 2 divide a menos 2. ¿No? Entonces, y eso funciona, ¿no? 2 divide a menos 2. ¿Sí? Bueno. O sea que D divide, si D divide A y D divide a B, D divide A, o sea, yo en general lo anoto de esta manera después a la propiedad. Yo tengo que, yo voy a decir que si D divide A y D divide a B, entonces D divide a A más menos B, digamos. ¿Sí? O sea, yo puedo hacer tanto la suma como la resta. Bueno.
Ahí lo hice por separado, pero bueno, para que ustedes se lo acuerden, bueno, divide tanto la suma como la resta. Perfecto. Listo. Dice, si D divide a A más B, no implica que D divide a A y D divide a B. O sea, esto va para un lado, quiere decir. Si D divide a uno y D divide a otro, entonces D divide a la suma. Pero que D divida a una suma no implica que tenga que dividir a cada uno. ¿Sí? Entonces, acá dice, por ejemplo, 6 divide a 4 más 8, ¿sí? Que es 12. Pero 6 no divide a 4 y 6 tampoco divide a 8. ¿Sí? Entonces, ahí da un contraejemplo simplemente. O sea, recuerden eso, que simplemente cuando D divide a una cosa y D divide a la otra, entonces ahí sí divide la suma a la resta. Pero si tengo la suma, yo no puedo achicar, digamos. Sin embargo, dice otra, sin embargo, si D divide a A más B y se sabe que D divide a A, entonces divide a B. O sea, que si yo tengo una suma, pero D divide a alguno de esos dos, entonces tiene que dividir al otro. ¿Sí? Fíjense. Me dice que por un lado me dice que D divide a A más B, ¿no? Y me dicen además que D divide a A. Bueno, pero si D divide A y D divide, si D divide a A más B y D divide A, entonces tiene que dividir a la resta, porque lo acabo de decir. Bueno, entonces D va a tener que dividir a A más B menos A. ¿Sí? Entonces se me van las A y me queda que D divide a B. O sea que si D divide a uno, entonces tiene que dividir al otro. Y supongamos, yo puedo decir que 2 divide a, y acá tendría que poner un número que sí lo divida. Por ejemplo, al 4. Y acá voy a poner uno que no lo divida, al 5, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo sé que 4 más 5, no, bueno, estoy haciendo mal, no puedo poner 5. Claro, no puedo, tengo que poner un número que sea par. Entonces tengo que poner 6, no puedo poner otra cosa. Entonces, 4 más 6 es 10. 2 divide a 4 más 6. Pero si 2 divide a 4, y va a tener, el que esté acá también lo va a tener que dividir. ¿Sí? ¿Se ve? Entonces, si yo sé que divide a la suma y divide a 1, entonces tiene que dividir al otro. Bueno. Sigamos. Si D divide A, entonces D divide A por B para todo B perteneciente a Z. Este también lo vamos a usar un montón. Bueno. A mí me dicen D divide a A. ¿No? Sí. Entonces, como yo sé que D divide A, entonces esto significa que yo puedo escribir a mi A como un cierto K por D. ¿No? Bueno, pero ahora puedo multiplicar a ambos miembros por B, ¿no? Entonces voy a poner acá por B y voy a poner acá por B, ¿no? Mantengo la igualdad. Bueno, B por A era entero por definición, y B, ahí me dice la condición, que si D divide A,
D divide a A por B para todo B perteneciente a Z, o sea que B es Z. Así que B por A tiene que ser Z, no le queda otra. Entonces esto de acá es un Z. Esto, escribir K por D por B, bueno, yo lo puedo asociar, porque en Z yo podía asociar porque lo habíamos visto. Entonces esto de acá me queda, lo voy a escribir al revés, A por B igual a K por B por D. Y bueno, pero si K es Z y B es Z, entonces K por B es Z. ¿Sí? Entonces, que concluyo, digamos, que bueno, que yo D va a tener que dividir a A por B. ¿Por qué? Porque A por B lo pude escribir como un cierto Z por D. Entonces D lo tiene que dividir. Y acá vamos a poner para todo B perteneciente a Z, que era otra de las condiciones. Y acá también. Para todo B perteneciente a Z. Bueno. D divide A, entonces D divide a D cuadrado, D cuadrado divide a A cuadrado. Y en general, D elevado a la N va a dividir a A elevado a la N para todo N perteneciente a naturales. Bueno. Si D divide a A, esto significa que A lo puedo escribir como un cierto K por D. Bueno, pero ahora yo puedo aplicar cuadrado a ambos miembros, ¿no? Y la igualdad se sigue manteniendo. Entonces, acá me queda A cuadrado es igual a... Y acá al cuadrado, digamos que lo puedo aplicar tanto para la K como para el D, ¿no? Recuerden que con la multiplicación y la división sí se puede distribuir, con la suma y con la resta no, porque es un error recontra natural cuando hay una suma no hacer el cuadrado del binomio. Bueno, entonces, A en un entero, A por A es otro entero, así que A por A también va a ser un entero. K por otro K, que es el mismo, si va a ser un entero, y D también, si era un entero, multiplicado por otro entero, o sea que son todos enteros, ¿no? Bueno, entonces como son todos enteros, pero en particular el K, o el K2, porque ahora es K por K, me va a dar un nuevo K. Entonces voy a decir que D cuadrado va a dividir a cuadrado. ¿Sí? Y lo mismo pasa cuando yo generalizo. Digo, si D divide a A, esto va a significar que A lo puedo escribir como un cierto K por D. Bueno, pero así como elevé al cuadrado, puedo elevar a la N. Y así como con N perteneciente a naturales. Naturales. Bueno, entonces A por otro A, por otro A, por otro A, por otro A, cuando todos los A son enteros, me va a dar un entero. ¿Sí? Así que de este lado me va a quedar entero. Y cuando hago lo mismo, distribuyo la potencia tanto para el K como para el D. Los tres van a ser números enteros, porque eran números enteros. Entonces voy a decir que D a la N divide a la N para todo N perteneciente a los naturales.
Y la última dice, que D divida a A por B no implica que D divide a A o D divida a B. ¿Sí? O sea, lo mismo que en la suma. O sea, que D divida a A más B no implica que divida a cada una. Y que D divida a la multiplicación tampoco implica que divida a cada una. Lo mismo, digamos. Por ejemplo, 6 divide a 3 por 4, ¿sí? Que es 12. Pero 6 no divide a 3 y 6 no divide a 4. ¿Sí? Entonces, es como para un lado nomás las propiedades. Máximo común divisor. Vamos a arrancar con eso. Bien, bien. Máximo común divisor. Y vamos a decir que sean A y B pertenecientes a los enteros, no ambos nulos, o sea que ninguno de los dos es 0, eso me está diciendo. El máximo común divisor entre A y B es el mayor de los divisores comunes. De A y B. Bueno, el máximo común divisor se denota así, con un paréntesis, dos puntos y cierro paréntesis. ¿Sí? Saquémosle igual, porque no estoy simplemente... O sea, que si yo tengo esto así, A, dos puntos, B, entre paréntesis, lo que está pidiendo es el máximo común divisor. ¿Sí? Máximo común divisor. Bueno, esto imaginarán que no es difícil, ¿no? Pero bueno, ahora la idea sería empezar a dejar de trabajar con números específicos y empezar a usar todas las propiedades que vimos, ¿no? Pero vamos a ver un poquito cómo funciona. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos primero. Yo tengo el máximo común divisor entre 12 y 18. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto de acá? Bueno, significa que yo
tengo que calcular primero los divisores de 12, ¿no? Y armarme, como decir, una lista. Bueno, entonces voy a tener menos 12, menos 6, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3, 4, 6 y 12. ¿No? Y voy a tener ahí mis divisores del 12. Y ahora tengo que calcular los divisores del 18. ¿Sí? Menos 18, menos 9, menos 6, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3, 6, 9 y 18. Esto es lo que uno hace normalmente. Entonces, después dice, bueno, ¿cuáles son los comunes? Y, por ejemplo, yo acá tengo el 6 y tengo el 6. Tengo el menos 3 y tengo el menos 3. Tengo el menos 2 y el menos 2. Tengo el menos 1 y el menos 1. Tengo el 1 y el 1, el 2 y el 2, el 3 y el 3, y el 6 y el 6. O sea, todos estos divisores que yo marqué son los comunes. Ahora, ¿cuál es el máximo? Y el máximo va a ser el 6, ¿sí? El más grande de todos. Bueno, ese es el concepto básico de máximo común divisor. Entonces, cuando yo ya tengo el resultado, al lado del paréntesis con los dos puntitos, pongo 6. ¿Sí? Bueno. ¿Se entiende cómo es esto, no? O sea, es calcular todos los divisores de uno, calcular todos los divisores del otro, buscar los comunes y de los comunes marcar el máximo. Bueno, no hace falta hacer otro ejemplo. Ahora, vamos a ver algunas propiedades, ¿sí? Vamos a ver algunas propiedades. Si yo tengo el máximo común divisor entre A y B, es lo mismo que el máximo común divisor entre B y A, evidentemente. O sea, el máximo común divisor entre 12 y 18 es el mismo máximo que entre 18 y 12, porque tengo que hacer exactamente lo mismo. Bueno, esa es una. Otra. El máximo común divisor entre A y B es igual que el máximo común divisor entre menos A y B, que es el mismo máximo común divisor entre A y menos B, que es el mismo máximo común divisor entre menos A y menos B, que es lo mismo que andar diciendo que en general es lo mismo que el máximo común divisor entre el módulo de A y el módulo de B. ¿Por qué? Por todas las propiedades que habíamos visto antes, ¿sí? Bueno. Después, para todo A perteneciente a Z, el máximo común divisor entre A y 1 es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto sería el máximo común divisor entre 80 y 1?
Por ejemplo, bueno, entre 4 y 1, ¿cuál sería el máximo común divisor entre 4 y 1? O sea, ¿yo qué tendría que hacer? Millones. Claro, los divisores del 4. ¿Los divisores del 4 cuáles son? El 4, el 2, el 1, el -1, el -2 y el 4. ¿Y los divisores de 1 cuáles son? Menos 1 uno. y -1. Entonces, los comunes divisores ¿cuáles son? Y el 1 y el -1. ¿Y cuál es el más grande? Y el 1 positivo. ¿Sí? Entonces, si yo quiero calcular el máximo común divisor entre 10, por ejemplo, y 1, y bueno, yo acá tendré una lista de divisores, ¿no? Que no me interesa. Pero de acá solamente voy a tener el -1 primero, y el 1. Pero yo ya sé que para cualquier número el 1 es un divisor. Así que el máximo va a ser el del más chiquito. O sea, siempre el máximo común divisor, yo me fijo el número más chiquito de esos dos y le calculo todos los divisores. Y bueno, y de ahí más de eso no puede ser, ¿sí? Porque si no, no va a ser común. Bueno. Después dice, para todo A perteneciente a Z, y si A es distinto de 0, el máximo común divisor entre A y 0 es, ¿y acá qué podría llegar a ser? Siempre hay que pensar en los divisores. Los divisores de A no tengo la más remota idea, porque si no me dicen A no puedo saberlo. Pero los divisores de 0, ¿cuáles son? Son infinitos, ¿no? Son todos los enteros, todos los enteros. O sea, que A va a dividir, o sea, 0 yo lo voy a poder dividir por A, que es el que está acá al ladito. O sea, los divisores de A, en alguna parte, el más grande va a ser el módulo de A, ¿o no? El más grande de los divisores de A. ¿Y el módulo de A va a dividir también a 0? Sí, porque divide a todos los enteros. Entonces acá el máximo común divisor iba a ser el módulo de A. ¿Sí? Y tiene que ser módulo, porque si yo no pondría módulo, A podría ser negativo. ¿Sí? Entonces, y no sería el máximo, digamos. Y otra más, si B divide a A, sí, solo sí, el máximo común divisor entre A y B es el módulo de B. Ajá. ¿Y esto? Bueno, fíjense, si yo tengo el máximo común divisor entre 6 y 12, ¿qué tendría que? Yo tendría que calcular los divisores de 6. El más grande, el divisor más grande, ¿quién sería? 6. Y el 6, ¿es un divisor de 12? O sea, 6 divide a 12, sí lo divide. Y bueno, entonces va a ser el más grande de todos, porque 6, los divisores del 6, el más grande que yo tengo 6 va a ser el último que esté en la lista. Así que no puede darme un divisor más grande. O sea, los divisores siempre son más chicos que los dos números que yo tengo ahí. ¿Sí? Entonces, cuando yo vea que un número divide al otro, al que está al lado, entonces el máximo común divisor va a ser ese que los está dividiendo, pero en módulo. ¿Sí? Bueno. Ahora sí.
ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. ¿Se animan a que yo les dé, no sé, 5 minutos y me dicen cuál es el máximo común divisor entre 84 y 120? Yo quiero saber el máximo común divisor entre 84 y 120 y háganlo como tengan ganas de hacerlo. Vamos a factorear, seguro. No sé. No sé. Yo quiero que lo traten de ver como tengan ganas. Porque claro, sí, entre 12 y 6 está todo bien, pero si digo entre 1.348 y 1.253.000 con, no sé, y es un tema. Pero 84 y 120 todavía es más o menos potable de alguna manera. Pero quiero ver cuánto se demoran y que le agarren el gusto a las propiedades para que no tengan que hacer, si están usando las propiedades, un golazo. Y fíjense una cosa, uno busca el máximo común divisor, ¿no? Los negativos, me interesa saber los divisores negativos, ¿no? Porque nunca van a ser los máximos, ¿no? Entonces, yo acá simplemente podría anotar los divisores positivos del 84 y los divisores positivos del 120. Yo no veo. Voy escribiendo los divisores. Sí, Y se dan cuenta también que cuando ustedes buscan divisores, si tengo el 1, voy a tener en alguna parte el 84. Porque también vienen como en pareja. O sea, si yo 84 lo divido por 1,
también va a tener que estar el 84. Cuando yo digo dividido 2, significa que la mitad de 84 también va a tener que estar. ¿Sí? O sea, por acá voy a tener que tener el 42. ¿Sí? O sea, este viene con este, adosado. Si yo digo que también lo divide por 3, bueno, 1/3, 84 dividido 3, me queda 28. Entonces, los voy encontrando como también de a pares dentro de los divisores que yo voy teniendo. ¿Sí? Entonces, voy a escribir la listita completa, prolijita. Bueno, por ahí anoté los del 120. Los del 84, perdón. Y ahora voy a anotar los del 120. Bueno, estos son todos los divisores. Entonces, yo voy a arrancar mirando el del 84, porque el 120 no me interesa porque es más grande que el 84 y nunca va a ser común. Entonces, digo, el 84, ¿lo tengo en los divisores de abajo? No. Bueno, el 42, ¿lo tengo en el divisor de abajo? No. El 28, ¿lo tengo? No. El 21, ¿lo tengo abajo? No. El 14, ¿lo tengo abajo? No. El 12, ¿me lo comí el 12? Me lo comí el 12. Perdón, ¿eh? Vamos a hacer esto. Esto de la pizarra virtual es un golazo. Porque yo puedo hacer esto y agregar el que me faltó, que era el 12. Justito ese no lo copié. Y el 12 sí lo tengo. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Bueno, entonces resulta que el máximo común divisor entre 84 y 120 es 12. ¿Sí? Bueno, pero ahora la idea es que no hagamos más esto, No, por favor. sino que, claro, usemos las propiedades. Bueno, entonces acá yo me di cuenta que es trabajoso calcular esto. Y si pusiera números más grandes, peor todavía. Entonces, presten atención en una cosita. 12 divide al 84, ¿no? 12 divide porque es un divisor. Y 12 divide a 120. O sea que 12 divide a 1 y 12 divide al otro. Entonces, como 12 divide a 1 y 12 divide al otro, también divide a la suma si quiero o a la resta si quiero. ¿Sí? Entonces, voy a usar esa propiedad. Y voy a decir que yo tengo que calcular el máximo común divisor entre 84 y 120. Bueno, pero yo estoy buscando un número que divide a uno y que divide al otro. Entonces, como divide a uno y divide al otro, también tiene que dividir a la suma y a la resta. Pero voy a usar la resta. Entonces voy a poner 84, que es el número más chiquitito, y después, en vez de escribir 120, voy a escribir 120 menos 84. ¿Por qué? Porque es un divisor también. ¿Sí? O sea, sigue siendo todo válido. Bueno, entonces, acá me va a quedar el máximo común divisor entre 84 y 36. Y acá ya achiqué el tema. Bueno, pero era lo mismo. Yo estoy buscando un número
y no sé cuál es, acá estoy buscando un det que divide a este y divide al otro. Bueno, entonces va a tener que dividir a la suma, pero no me ayuda a la suma porque me crece el número, que también divide a la resta. Bueno, entonces voy a poder dejar el más chiquitito, el 36 lo voy a dejar, pero el más grande, el 84, voy a hacer 84 menos 36 con el 36. ¿Sí? Y ahí voy achicando más todavía. Me queda 48 y 36. Se imaginarán que acá es un bucle después. Entonces voy a dejar, el 48 menos 36 con 36. ¿Sí? Y esto me queda 12 con 36. Y yo acá puedo decir, ah, che, pero pará, 12 divide al 36. 12 divide al 36. Entonces el máximo común divisor es 12 y punto. Supongamos que yo no me doy cuenta. Pero acá yo ya podría decir es 12 y fin de la historia. ¿Por qué? Porque 12 divide al que está al lado. O sea, estoy en esta última propiedad. ¿Sí? Que 12 divide al 36. Entonces el máximo común divisor entre 12 y 36 es el 12. ¿Sí? Pero bueno, supongamos que yo no me doy cuenta. Entonces, ¿qué hago? Sigo haciendo la resta, dejo el más chiquitito y al más grande le resto el otro. ¿Sí? Entonces me queda 12 y 36. Me queda 12 y 24. Y digo, ah, pero 12 divide al 24, entonces 12. Bueno, ya está. Bueno, supongamos que me sigo sin dar cuenta. Entonces digo, bueno, sigo un poquitito más. 12 divide a 24 menos 12. Y entonces acá me queda el máximo común divisor entre 12 y 12. Ah, bueno, entonces esto es 12. Supongamos que sigo, estoy medio dormido y digo, no, no sé cuál es el máximo común divisor. Bueno, sigo haciendo la propiedad y miren lo que pasa. Yo digo, bueno, dejo el más chiquitito, cualquiera de los dos, y 12 menos 12. ¿Y qué tengo? 12 máximo común divisor con 0. El 0 soportaba todos los divisores. Entonces acá también sigue siendo 12. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo teníamos acá. Si yo tengo 12 y 0, bueno, es el módulo de 12. Bárbaro. Supongamos que yo sigo dormido y digo, y no sé, no estoy seguro. Bueno, ¿qué tendría que hacer ahora? Dejar el más chiquitito y hacer 12 menos 0. Pero esto sigue siendo 0 y 12, y de ahí medio que no puedo salir. O sea que hasta ahí puedo llegar con las propiedades. Pero de acá, bueno, ya está. Digo que esto es que el máximo común divisor entre 84 y 120 es 12. ¿Sí? Pero acá no tuve que calcular divisores ni nada, sino que simplemente apliqué propiedades. Y llego al 12 y no puedo escapar de ese 12. Bueno. Mm. Ahora, vamos a calcular
Vamos a hacer varios. Hallar el máximo común divisor. Hallar el máximo común divisor entre n cuadrado más 8 y n más 1. Para todo n. Yo escribo, ¿está bien así? Y la imprenta, digamos. Para todo n perteneciente a los naturales. ¿Sí? Bueno, acá ya ni siquiera puedo animarme a hacer cuentas, porque ya estoy calculando máximos comunes divisores entre cosas que se mueven. O sea, ya no es más entre 84 y 120, sino que yo a n, no sé, le doy el valor, por ejemplo, 1. O sea, y digo, podría decir, bueno, con n igual 1, ¿esto qué me queda? Me queda 1 más 8 y 1 más 1. Bueno, entonces acá me piden el máximo común divisor entre 9 y 1. ¿Cuál sería el máximo común divisor entre 9 y 1? Siempre que yo tengo contra 1, o sea, va a ser 1. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que ver siempre el número más chiquitito de los dos. Y calcularle los divisores al más chiquitito y fijarse si ese número chiquitito divide al otro. Y si lo divide, ya está. Entonces, en este caso es 1. Bueno, pero yo acá calculé con n igual 1. Nada más. Me faltaría con n igual 2, con n igual 3, con n igual 4, con n igual 5, con todos los n. Y acá, en el primer ejemplo me dio 1, pero en otro ejemplo, con n igual a 20, el máximo común divisor capaz que es 4. Y con n igual a 50, capaz que el máximo común divisor es, no sé, 3. Y que capaz que con otro n es 10. Entonces yo voy a tener una lista de divisores y yo tengo que agarrar solamente el más grande. Para este caso tendría que de última agarrar el 10. ¿Sí? O sea, acá los n se están moviendo. Entonces, no me queda otra que aplicar propiedades. Bueno. Entonces, les voy a dejar por acá al ladito, para que ustedes se armen como un machetito, digamos, de las propiedades que vamos a usar prácticamente todo el tiempo que estemos haciendo ejercicios. A divide a A, para todo A perteneciente a Z. Es una pavada, ¿no? A divide a A, 4 divide a 4. Es obvio eso. Otra propiedad que vamos a usar es que si D divide A y D divide a B, entonces D divide a A más menos B. ¿Sí? O sea, un número se divide a sí mismo, eso es fácil. Y si D divide un número y D divide al otro, entonces divide tanto a la suma y a la resta y voy a usar lo que a mí me convenga. Y después, la otra propiedad que vamos a usar es que si D divide a A, entonces D divide a A por B para todo B perteneciente a Z. ¿Sí? Esto capaz no di un ejemplo, capaz estaría bueno que dé un ejemplo, voy a dar un ejemplo, para que se entienda un poquito mejor. Yo digo que es 2 divide a 4. Entonces, 2 divide a 4 por cualquier entero, por un Z. O sea,
2 va a dividir a, por ejemplo, a 4 por 2. 2 va a dividir a 4 por 3. 2 va a dividir a 4 por 4. Y puedo multiplicar acá por 2, por 3, por 4, que lo va a dividir. ¿Sí? Siempre. Eso estoy diciendo. Si D divide un número, D divide a ese número multiplicado por cualquier Z. Bueno, entonces esas tres propiedades son las que más vamos a estar usando. Y las vamos a estar escribiendo unas cuantas veces y la idea sería que las tengan a mano. Bueno. Tenemos esto. Tengo que calcular el máximo común divisor entre n cuadrado más 8 y n más 1. Entonces, voy a decir, acá, ¿esto qué me tiene que dar? Un resultado. Esto me tiene que dar un cierto divisor, ¿no? O sea, eso me tiene que dar un cierto divisor. Y ese divisor va a tener que tanto dividir a n cuadrado más 8, como también va a tener que dividir a n más 1, porque es un divisor, y es común a los dos. Y en particular tiene que ser el máximo, pero de antemano ese d tiene que ser un divisor tanto de n cuadrado más 8 como de n más 1. Bueno, entonces, me voy a armar... Uy, ¿qué hice? Me voy a armar como una especie de sistema de ecuaciones. Iba a decir, yo estoy buscando un d que divida a n cuadrado más 8, y estoy buscando a un d que también divida al mismo tiempo a n más 1, ¿no? Porque ese sería el resultado. O sea, yo estoy buscando un divisor que divida tanto al primero como al segundo. Entonces, acá es como que yo lo debería imaginar como si fuera un sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, en el sistema de ecuaciones, yo trataba de hacer alguna resta de ecuaciones para que se me vaya una variable en general. Entonces, la idea es mirar estas partes de acá, mirar esta parte de acá y mirar esta parte de acá. Entonces, yo lo que voy a hacer primero, después se van a ir dando cuenta más rápido, voy a tratar de que n cuadrado más 8 y n más 1 se parezcan, al menos un poco. Entonces lo que voy a hacer para que se parezcan al menos un poco, voy a multiplicar por n. ¿Puedo? Sí que puedo. ¿Por qué? Por la última propiedad, que si D divide A, D divide a B por cualquier entero. Bueno, n era un natural, es un entero, así que está todo bien, puedo tranquilamente. Bueno, entonces eso está perfecto. Bueno, entonces, como eso está perfecto, voy a avanzar un poquitito. Y voy a decir, bueno, entonces, y voy a seguir teniendo, como decir, mi sistemita. Y acá voy a aplicar distributiva, nada más, y me va a quedar n cuadrado más n. ¿No? Bueno, bárbaro. Entonces, tengo eso de ahí. Y ahora por lo menos se parece en que tienen n cuadrado. Por lo menos eso. Y yo digo, yo estoy buscando un d que divida a lo de arriba y estoy buscando un d que divida a lo de abajo, a n cuadrado más n. Bueno, entonces, si d divide a uno y d divide al otro, entonces, por la propiedad del medio, d tiene que dividir tanto a la suma o a la resta. Bueno, entonces, yo lo que voy a hacer va a ser restar. Lo voy a poner acá el primero. D divide ¿a quién? A la resta de esos dos. Entonces voy a poner n cuadrado más 8 menos el segundo. Y lo voy a poner en paréntesis primero. ¿Sí? Entonces D tiene que dividir a la resta.
Bueno, entonces voy a decir que D divide a n cuadrado más 8 menos n cuadrado menos n, ¿no? Bueno, pero entonces ahí el n cuadrado se me va con el n cuadrado. Entonces, voy a decir que D divide a 8 menos n, ¿no? Y yo digo, bueno, pero seguimos sin saber. Es como que decir, bueno, acá terminaste. No, no, como que, bueno, achiqué el n cuadrado. Entonces, ahora lo que voy a hacer, yo sé que D tiene que dividir a 8 menos n, porque hice todo ese merejunje de propiedades y a mí me da que D tiene que dividir a 8 menos n. Entonces, yo acá me voy a hacer un sistema de ecuaciones otra vez. Pero, ¿qué voy a hacer? Yo acá tenía en el original dos. Uno de acá y otro de acá. Y siempre a mí me conviene agarrar el más fácil, el menos complejo. O sea, el n cuadrado más 8 no lo voy a volver a agarrar, sino que voy a agarrar el 8 menos n. ¿Sí? Entonces, yo acá me voy a hacer un sistemita que sea con 8 menos n, y después D divide y al más sencillo que tenía del otro lado, al n más 1. Bueno, entonces ahí me armé uno con el primero, que es el que yo trabajé y lo construí yo, y el otro era el que ya estaba, pero simplemente el más sencillo. Bueno, entonces, ¿ahora qué pasa? Yo tengo que si D divide a un número y D divide al otro, entonces D tiene que dividir tanto a la suma como a la resta. Pero ahora, en vez de restar, voy a sumar, porque yo lo que estoy haciendo es tratando de eliminar la n. Lo único que me molesta en el ejercicio es la n, porque si yo tenía entre 12 y 18 el máximo común divisor, lo puedo hacer. Pero si yo tengo n en el medio, no lo puedo hacer. Entonces siempre mi objetivo es tratar de sacar a la n, sacándola con propiedades, obviamente. Entonces, como D divide a 8 menos n y D divide a n más 1, voy a decir que D tiene que dividir a la suma 8 menos n más n más 1, que es el otro, o sea, un término más el otro. ¿Sí? Entonces, D tiene que dividir a 8 menos n más n más 1. Bueno, entonces, acá lo que va a pasar es que este de acá se me va con este de acá. Entonces, ¿qué pasa? Esto me queda que D tiene que dividir a 9, a 8 más 1. Bueno, o sea que D tiene que dividir a 9. Y es lo mismo que yo escriba los divisores de 9. Todos los números que yo ponga acá dividen al 9. Y si D es alguno de los divisores de 9, yo acá voy a arrancar con menos 9, piripipipipipipi, y el más grande, ¿cuál va a ser? 9. Bueno, entonces, si D tiene que dividir al 9, y D es un divisor de 9, el más grande de todos estos es 9, efectivamente. Bueno, entonces, acá, el máximo común divisor entre, lo voy a escribir abajo mejor, el máximo común divisor entre n cuadrado más 8 y n más 1
es 9.